Buenos días a todos. Mi nombre es Germán Ruiz. Vengo de ERTA Security, del Departamento de Latinoamérica. Desde Uruguay, que es donde estoy actualmente, atendemos todo lo que es habla hispana, o sea, desde el sur de Estados Unidos, Centroamérica y todo Sudamérica, además del mercado brasilero. Bueno, esta es una presentación comercial y un poquito técnica de ERTA, que es la compañía de reconocimiento facial que yo represento. Bueno, comenzamos. ¿Quién es ERTA? ERTA es una compañía de origen español con sede en Barcelona que se dedica exclusivamente a hacer software de identificación facial. Estos software de identificación facial son principalmente para usos de seguridad y para marketing. Desarrollamos algoritmos propios y toda la investigación y desarrollo de nuestros productos es realizado en casa. Trabajamos exclusivamente a través de partners, en nuestra red de partners en más de 50 países. En algunos países tenemos en esquema de distribución y partners. En otro, cuando no hay distribuidores, trabajamos directamente con los partners. En este caso, nuestro distribuidor en México y Colombia es Avantec. Tenemos las oficinas centrales, son en Barcelona, que es el centro de desarrollo. También tenemos oficinas en Madrid, Londres, en Montevideo, aquí en Latinoamérica, y en Los Ángeles, para el mercado norteamericano. También tenemos soporte en Asia, entonces ahí tenemos cubiertos los usos horarios con soportes en Asia, Europa y América. Bueno, primero que nada ¿cómo ayuda y qué ventajas tiene el reconocimiento facial? Digo, el reconocimiento facial es una de las alternativas de identificación biométrica que tiene una ventaja con respecto a lo que son huella digital, iris y otro tipo de herramientas, es que es una tecnología no invasiva. Entonces, por lo cual no requiere consentimiento del usuario y es muy rápida y es ideal para grandes flujos de personas, ¿no? Aquí hay dos grandes ramas que podemos aplicarlo, tanto en tiempo real como sobre búsquedas forenses, sobre material ya grabado previamente. En cuanto a tiempo real, lo más común es hacer búsqueda de sujetos de listas blancas, listas negras, controles de acceso, autenticación de personal, estadísticas demográficas y marketing. Y para búsquedas forenses es para realizar, de localizar sujetos sobre videos grabados o comparar una foto de un sujeto contra grandes bases de datos. Ahora vamos a aclarar un poquito y a explicar las diferentes herramientas, por lo menos las principales herramientas que manejamos. Bueno, dentro de estas introducciones, quería darle un poco una explicación de cómo funciona, ¿no? El ojo humano es excelente para reconocer personas. Tiene muchas ventajas con respecto a una computadora, pero también tiene otras grandes desventajas. Si yo les muestro esta foto, casi el 90% de las personas me va a decir, es Albert Einstein. Esta es una foto muy pixelada, de muy mala calidad, que una computadora tendría mucha dificultad para reconocer. Ahora, por otro lado, si yo a una persona le pongo una lista de 10.000 personas para que me identifique en un flujo de gente así, es prácticamente imposible que lo haga. Ahí es donde entra la videoanalítica y el reconocimiento facial por computadora, ¿no? Como les comentaba, les anticipaba previamente, ERTA desarrolla soluciones de reconocimiento facial en tres grandes áreas: biovigilancia, marketing y control de acceso. Y los mercados verticales que nosotros atendemos son seguridad ciudadana, o sea, las safe cities, la policía, que ahí colocan cámaras en la vía pública, por ejemplo. Transporte, que ahí estamos hablando de lo que son estaciones de tren, estaciones de ómnibus, aeropuertos, todo tipo de lugares de mucha afluencia de público. Infraestructuras críticas, los controles de acceso de edificios. Grandes eventos como pueden ser estadios de fútbol, por ejemplo, o eventos multitudinarios. Banca y después retail y ocio. En retail nos referimos a malls o comercio en general, y ocio principalmente casinos, que es otro sector que requiere reconocimiento facial. Cualquier duda que tengan por chat pueden escribir o
o me avisan y aclaramos con mucho gusto. Ahí tenemos nosotros, como les comentaba, diferentes productos para diferentes funciones de reconocimiento facial. Nosotros tenemos una serie de productos ancla, que son estos que están en este slide, que es Biosurveillance y Biosurveillance Next, BioAccess, BioMarketing y BioFinder, y después módulos, que son una serie de programas que complementan y potencian el funcionamiento de estos productos ancla. Los primeros tres son para el procesamiento en tiempo real, el BioFinder es para analizar video grabado, y después los módulos son diversos. Vamos a arrancar primero por Biosurveillance y Biosurveillance Next. Biosurveillance y Biosurveillance Next sirven para hacer identificación facial de múltiples caras en forma simultánea en movimiento sobre cámaras IP. Nosotros usamos prácticamente cualquier cámara IP, ahora más adelante les voy a contar algunas características, pero básicamente no estamos atados a ningún fabricante. La diferencia entre Biosurveillance y Biosurveillance Next es que Biosurveillance está pensado para entornos no tan multitudinarios, para hacer identificaciones de a 2, 3, 4, 5 personas en forma simultánea por cámara, y Biosurveillance Next está pensado para multitudes, no tiene límite en cuanto a la cantidad de gente a identificar al mismo tiempo. Justamente ese es más orientado a lo que puede ser una estación de tren, un estadio. El software se ejecuta principalmente utilizando GPU, porque requerimos un procesamiento muy, muy intenso. Este es un ejemplo de Biosurveillance Next funcionando en la entrada de un estadio. Acá pueden ver, esta es la interfaz gráfica de una cámara mostrada al mismo tiempo. Nosotros podemos procesar múltiples cámaras al mismo tiempo, por supuesto. Entonces, a la izquierda pueden ver las columnas de lo que son las detecciones de gente. Eso es toda la gente que el sistema va detectando. En el caso de Biosurveillance, el tamaño mínimo de cara es 70 por 70 píxeles, y con ese tamaño mínimo ya reconoce, hace la detección de la persona, extrae la plantilla biométrica de la persona, lo compara contra la base de datos, y si la persona está en la lista, o sea, lista blanca, negra, puedo manejar varias listas, ahí sale la alarma de identificación que está en la columna de la derecha. Además de la alerta en la interfaz gráfica, después tenemos diferentes formas de notificar, sea a celulares, tabletas, correo electrónico, mensajería instantánea, etcétera, que ahí depende del cliente final lo que precise, ¿no? El BioAccess es similar, el producto es para tiempo real, pero lo hace la identificación facial solamente de una persona al mismo tiempo. Es apropiada para controles de acceso o para hacer alguna interfaz de autenticación en algún sistema, en algún comercio. Todos estos productos mantienen alta precisión frente a gafas de sol, obstrucciones parciales, y es importante destacar que todos los productos de ERTA, sea los de tiempo real como los software forense, es una solución abierta. Nosotros el SDK se entrega libre y permite la integración por web services con otras plataformas de forma muy sencilla y sin costo adicional. Esta, por ejemplo, es una aplicación de BioAccess en un banco en el cual hay una cámara pinhole en el tótem, y la persona cuando llega, ya el software lo identifica y ya hace el trámite de forma nominada. Por eso, este es un caso que no sería un caso de seguridad, simplemente un caso de un fin comercial del BioAccess. El BioAccess estuvo entre los dos primeros en la prueba que hizo el Department of Homeland Security de Estados Unidos, en una prueba que hicieron en conjunto con el NIST en el año 2018. El porcentaje de fiabilidad es muy bueno y la velocidad es realmente excelente. Siguiendo con el tercer familia de productos de tiempo real es el biomarketing.
Biomarketing es una herramienta orientada al mundo comercial. ¿Y qué es lo que hace el biomarketing? Bueno, lo que extrae y almacena el sexo, raza y edad de las personas que pasan enfrente a la cámara. Entonces permite estadísticas demográficas. Por ejemplo, en un mall pueden saber cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué rango de edad. Siempre me dicen, en un mall van más mujeres que hombres. Eso es verdad. Pero bueno, aquí te puede tener una información más rica. Pero además de tener estas estadísticas, lo podemos usar con otros fines. Por ejemplo, al ser, como les comentaba antes, al poderse integrar, por decir acá, con otras plataformas, yo lo podría conectar con una plataforma de cartelería digital y mostrar publicidad selectiva dependiendo de la persona que está enfrente a la cámara. O, este es un ejemplo, en los trenes en Alemania, que hay un display digital en el tren que ahí muestra cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas personas mayores y cuántos niños hay en el tren. Bueno, después... bueno, acá había una pregunta de Jesús. Sí, se puede hacer un conteo de personas que van pasando, sí. No es... que normalmente las cámaras que usamos para biosurveillance, biomarketing, son cámaras que están apuntadas a un gran flujo de gente. Si la cámara está ubicada de una forma que no se pueda pasar gente que no vea la cámara, o si tengo más una cámara que no pueda pasar la misma persona por dos cámaras, o sea, realiza conteo de personas y ahí puede ser muy preciso, sí, por supuesto. Y ahí sacamos estadísticas también por hora, por cámara, etc. Normalmente las cámaras de conteo de personas exclusivamente son cámaras que se ponen de forma vertical, apuntando a las cabezas de la gente. Por eso es que le decía eso. Bueno, Biofinder. Biofinder es una solución de análisis forense que es para hacer búsquedas en videos o fotos. La interfaz gráfica es la misma que Biosurveillance. Lo que tiene es que con lo que son las identificaciones y las detecciones, me pasé de slide, acá, con las detecciones a la izquierda y las identificaciones a la derecha, pero la diferencia de Biofinder con respecto al Biosurveillance es que al ser sobre video ya grabado, yo puedo, si pongo un computador muy potente, puedo procesar varios videos al mismo tiempo y además lo proceso en un tiempo más rápido que el tiempo real, ¿no? Aquí pueden ver ustedes las detecciones en la columna de la izquierda y las identificaciones a la derecha. También, esto lo estoy haciendo contra video, también podría hacerlo contra fotos. Si la policía, por ejemplo, tiene fotos de sujeto y lo que quiere comparar contra una gran base de datos. Después, la otra herramienta que tenemos de análisis forense se llama BioCompare. Nosotros no sé si recuerdan la columna de la izquierda, que son la columna de las identificaciones, de las detecciones. Nosotros almacenamos todos los rostros de la gente que pasa enfrente a la cámara, perdón. Bueno, este es un caso real de una persona que estaba en la tribuna y se quería buscar esa persona no estaba antes en la pero se quería buscar a ver por qué cámaras pasó. Entonces, ¿qué es lo que hace BioCompare? BioCompare lo que hace es, yo le tomo una cámara y lo va a hacer una comparación contra todos los rostros de las personas que ingresaron. Si yo lo hiciese con Biofinder, yo tendría que analizar, si son muchas cámaras, los videos de muchas cámaras. En este caso, como ya Biosurveillance ya tomó la plantilla biométrica de toda la gente, son segundos que demoran en hacer una búsqueda, como lo están viendo ahí en el video. Entonces, una vez que yo lo busco, en este caso en una foto, además de bastante mala calidad que se tomó de la tribuna, puedo buscar los candidatos y ahí me dice en qué cámara, qué hora, qué minuto y qué segundo es que la persona pasó por la cámara y entonces lo puedo buscar. Ahí se puede ver claramente que la persona entró con una bolsa y no la habían revisado. Otra cosa importante a destacar es que todas las herramientas estas, como le dije, que se pueden integrar con otras plataformas, ya tienen integración nativa con los principales BMS del mercado. Llámese
Milestone, Avigilon, Genetec, Wavestore, Axis, etcétera. Esas ya están hechas y son integraciones que están sin costo. ¿Qué es lo que permite la integración de ERTA con un BMS? Bueno, lo que hace es copia la metadata y las imágenes de la identificación al BMS. Entonces en el BMS, si la persona, quiero buscar una identificación de una persona, lo busco con nombre en el BMS y voy a poder ver los videos, porque nosotros en el servidor de ERTA lo que almacenamos son fotos. O sea, la plataforma de gestión de video es un complemento muy importante y es ampliamente recomendado que las cámaras que se usan para la identificación facial también sean grabados los videos. En cuanto a módulos, tenemos varios, estos son los principales. Por ejemplo, el primero, el Biomaster, en cualquier instalación grande de nuestro sistema es muy escalable. En cualquier instalación grande voy a requerir varios servidores que cada uno maneja muchas cámaras. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo incluso o hasta geográficamente dispersos? Por un ejemplo, en los estadios de fútbol en Uruguay, cada estadio tiene sus servidores y la policía tiene la base de datos central. Bueno, ahí es donde entra a jugar el máster. El máster es la base de datos centralizada que lo que hace es, cumple dos funciones. Uno, agrego un sujeto nuevo en la base de datos maestra y automáticamente se sincroniza y se copia en todos los servidores. Entonces no tengo que andar agregando uno por uno las imágenes en los diferentes servidores. Entonces ayuda mucho la gestión. Y por otro lado, permite recibir las alarmas de identificación de todos los servidores para tenerlos en una consola central. Entonces eso no tengo todo un control de lo que está pasando en toda la plataforma. Y lo que viaja son solamente las alarmas y las fotos, que son fotos bastante pequeñas, entonces no requiere un gran enlace a internet para tenerlo esto cuando uno lo tiene fuera del sitio, ¿no? Después, Biodatabase, por ejemplo, es una herramienta que tenemos para cuando uno hace el enrolamiento inicial de sujetos y de repente tiene miles de sujetos, si uno tiene las fotos de los sujetos y el nombre del archivo es el nombre del sujeto, Biodatabase lo que hace es procesa, enrola las imágenes y ya lo incorpora a la base de datos. BioWeb es una plataforma de gestión web que tenemos para dar altas, bajas y modificaciones. Incluso desde un celular le puedo tomar una foto a alguien, eso se compara contra el servidor de Biosurveillance, por ejemplo, o BioAccess, y devuelve el resultado, y varias cosas más. Bueno, y BioAlarm, por ejemplo, es las alertas para dispositivos móviles, ¿no? Pero como les comentaba antes, nosotros podemos tener diferentes tipos de alertas. Una es en la interfaz gráfica, otra es en los dispositivos móviles, otra es una aplicación Windows que se puede instalar en cualquier lugar de la red que recibe las alarmas, y después, bueno, las plataformas web o el Biomail pueden mandar diferentes tipos de alertas a correo electrónico, Telegram, Slack u otro tipo de plataformas de comunicación. En cuanto a los licenciamientos, hay algunas diferencias. Cualquier duda lo pueden consultar con Avantec o me preguntan aquí mismo en la charla, no hay ningún tipo de problema. Pero básicamente las de tiempo real se requiere una licencia por cada stream de video que está procesando. Eso es válido para las dos versiones de Biosurveillance, BioAccess y Biomarketing. La diferencia en BioAccess, Biosurveillance, se requiere también licenciar una base de datos, pero no la base de datos de las detecciones, que hoy puedo tener millones y no hay ningún tipo de problema, sino la base de datos contra la cual yo hago la comparación, o sea, la lista blanca o la lista negra. En BioAccess es igual, pero el BioAccess, que ya incluye una base de datos de 5.000 sujetos incluido en la licencia, y Biomarketing, como el fin de Biomarketing no es identificación de gente, no lleva licencia de base de datos. Después hay otros productos como BioFinder o BioCompare, que son las herramientas forenses que se han mostrado, que esos son por cada instalación. Obviamente BioFinder precisa una base de datos, porque contra algo tiene que comparar. Ahora, la base de datos es por proyecto. Si yo tengo en un lugar
en un cliente Biosurveillance, Biofinder, y todos los productos, compro solo una base de datos. Y después las otras herramientas son por proyecto, o sea, Biodatabase, Bioalarm, o sea, yo compro una licencia de Bioalarm y ahí puedo instalarlo en todas las tabletas que quiera. El BioWeb también es por proyecto. No sé si hay alguna otra consulta o seguimos adelante. ¿Está todo bien? Bueno. ¿Cuáles son los factores diferenciales que tenemos con otras herramientas de reconocimiento facial en el mercado? Sabemos que en el mercado del reconocimiento facial hay mucha oferta, tienen diferentes características, no me voy a poner a comparar unos con otros, no me gusta hablar de la competencia, pero lo que sí es, ERTA tiene la tecnología más rápida de reconocimiento facial en el mercado y nos especializamos en multitudes. No hay otra herramienta en el mercado que pueda analizar todas las personas que aparezcan en la cámara al mismo tiempo. Entonces es una herramienta muy usada por fuerzas de seguridad en muchas partes del mundo. Trabajamos con cualquier cámara IP, con imágenes de hasta 8K, o sea, cámaras de muy alta resolución y con una precisión muy buena. Y después, en cuanto a versatilidad, tenemos el tema que podemos manejar múltiples listas, el registro se puede hacer de forma muy fácil, puedo registrar de las mismas alarmas de detección. Si yo descubrí una persona que me hizo un problema, yo de la misma alarma ahí ya lo puedo enrolar y ya queda enrolado en el sistema, ¿no? Eso es una ventaja del reconocimiento facial frente a otras herramientas. Yo no tengo que conocer el nombre de la persona ni el documento para poderlo buscarlo. Yo solamente con la cara me alcanza y después en el momento que aparezca esa persona, la detengo y ahí la puedo identificar, ¿no? Tenemos un gran nivel de escalabilidad por la arquitectura esa que les expliqué con el máster, una variedad de herramientas interesantes para los diferentes usos que se puede dar y una integración muy fácil con sistemas de terceros. En cuanto a base de datos, incluso nosotros, el software nuestro corre sobre plataforma Windows. La base de datos que instala de forma nativa es PostgreSQL, o sea que es una base de datos que es de código abierto, open source, que no tiene costo de licenciamiento del software de base de datos. También trabajamos sobre Oracle, en caso que el cliente lo requiera. Esta es una pantalla de cómo es el registro de usuario. Yo podemos tener hasta 30 fotos de cada persona, de las cuales 12 se usan para el reconocimiento facial, que serían la referencia biométrica, y otras 18 en un álbum de galería. Y aquí de cada persona puedo poner el nombre, apellido, un documento, a qué lista pertenece, si está activo o inactivo, o incluso puede poner una fecha de caducidad de la persona para que pase a inactivo después de determinada fecha, y un campo de comentarios, que eso es muy utilizado cuando es un tema de seguridad, que se comenta por qué es que esa persona estuvo o lo que el cliente quiera. Este es un diagrama de lo que conversamos hace un rato del máster, ¿no? Digo, cada servidor con su base de datos comunicándose con el máster. Si se interrumpe la comunicación, por ejemplo, póngale que este es el máster, acá tengo la base de datos, de abajo tengo la base de datos principal, y se interrumpe la comunicación con la base de datos número 1, que es el Biosurveillance número 1. El servidor sigue funcionando autónomamente porque está corriendo localmente. Lo que sí va a pasar es que si yo tengo cortada la conexión y agrego un sujeto en el máster, ese sujeto, hasta que no se restablezca la conexión, no se va a poder copiar. Y todas las alarmas de detección y o identificación que genera van a quedar localmente. En el momento que se restablece la comunicación, ahí se van a copiar. O sea que no pierdo nada de información. Bueno, nosotros lo que utilizamos es una tecnología llamada Deep Learning para los algoritmos de reconocimiento facial. Y por eso es que requerimos las placas gráficas para realizar este procesamiento, ¿no? El Deep Learning, digo, a ver, desde un principio, la inteligencia artificial, ahí está, hay una explicación, ¿no? Son las técnicas que permiten a las computadoras emular la inteligencia humana. Es una tecnología que existe de los años 50 y 60.
Después eso evolucionó en el Machine Learning, que sobre algoritmos que aprenden sobre datos observados, se puede predecir sobre nueva data. El Deep Learning es una evolución del Machine Learning que entrena redes neuronales que exponiéndolas a grandes cantidades de datos. Entonces, ya, o sea, en herramientas de reconocimiento facial de hace unos años, comparaba punto por punto de la cara. Ahora, ya con el uso de Deep Learning, es cara con cara, ya es un componente completo la cara. Entonces eso hace que sea mucho más rápido y más preciso. ¿Cómo funciona el preproceso de identificación facial, ¿no? Ustedes piensan que tenemos una cámara en la cual pasa un flujo de video. En ese flujo de video puede haber muchos tipos de objetos. El software tiene que primero detectar que hay rostros humanos, uno o varios. Por cada rostro humano va a tener que localizar cuáles son los puntos de interés de los cuales se toma para hacer la plantilla biométrica. Pero primero que nada, digitalmente, el software nuestro, lo que hace es alinea y frontaliza la imagen para tener un mejor resultado. Y ahí recién extrae para poder clasificar y comparar el rostro con la base de datos, ¿no? Todo este proceso requiere que cuanto más cantidad de procesadores hayan, el cálculo es mucho más rápido y más preciso. En los últimos años, el desarrollo que ha habido en los GPUs, o sea, en las placas gráficas, en los procesadores gráficos con respecto a la CPU, ha sido cada vez más grande, ¿no? Si usted, acá le pongo un ejemplo de un Xeon Platinum, de los de gama casi más alta, ahora salió hace muy poquito unos con más cores, pero digo, tiene 28 cores, o sea, 28 procesadores ese CPU, ¿no? Que con dos cores internos se puede llevar hasta 50 y algo. Pero una placa de gama alta de NVIDIA, una RTX 2080, tiene 4.352 cores. O sea, son cores diferentes, no son para, digo, si no todos los computadores funcionarían sobre GPU, pero para lo que es análisis de video, minería de datos, videojuegos, aplicaciones de CAD, esto es el día y la noche en cuanto a procesamiento. Por eso es que nosotros, todos nuestros software modernos requieren GPU porque buena parte del procesamiento lo hace la placa gráfica. Este es un ejemplo de unos datos que tenemos del rendimiento de una placa NVIDIA 1070. Esta es una placa de gama media baja de NVIDIA, ¿no? O sea, analiza cámaras de hasta 8K, detecta todos los rostros en un cuadro en 2 milisegundos, extrae la plantilla biométrica de todos los rostros en 5 milisegundos y permite 35 millones de comparaciones de plantilla biométrica por segundo. Y esto lo estamos viendo con una placa de gama media-baja. Si esto lo extrapolo a una placa de gama alta, o si puedo, como nosotros también podemos poner más de una placa gráfica por computador, ahí pueden darse cuenta de la potencia y tamaño de base de datos que podemos manejar. Bueno, aquí digo, aparte de la parte comercial, me interesa hablar un poquito por lo menos de la parte técnica, porque yo les hablaba de que nosotros podemos utilizar cualquier cámara IP, y eso es verdad, pero, digo, nosotros y cualquier herramienta de reconocimiento facial requiere tamaños mínimos de cara para poder trabajar. Entonces, para yo tener un tamaño mínimo de cara, depende a la distancia que esté el sujeto que yo quiero identificar, los lentes que preciso. Para eso nosotros tenemos tablas que dan de forma fácil, por ejemplo, en este caso acá pueden ver cámaras si son HD, Full HD o 4K, con diferentes lentes, o sea, de 4, 6, 8, 12 y 24 milímetros, hasta cuál es la distancia máxima que pueden hacer una identificación facial. Por ejemplo, en el caso de un lente de 6 milímetros, una cámara Full HD puede trabajar hasta 3,5 metros. Ahora, si esa misma cámara tiene zoom o le cambio el lente y le pongo de 24 milímetros, voy a poder trabajar hasta 13 metros. Eso es muy importante tener en cuenta. Digo, muchas de las cámaras que se usan para videovigilancia normal son con lentes de 2,8 o 4 milímetros, porque la intención es tener una visión lo más amplia posible,
pero para reconocimiento facial yo lo que quiero es ver las caras. Entonces no me interesa verle las piernas, no me interesa ver el techo, ver las paredes, tengo que tratar de hacer foco en el área de atención, que es lo que voy a analizar, que son las caras. Entonces ahí es que tengo que usar distancias focales un poco mayores, ¿no? Nosotros, como le comentaba, el tamaño de rostro para la identificación mínimo es 70 por 70 píxeles. Ese es el mínimo. Lo ideal es trabajar de ahí para arriba, ¿no? Un tamaño ideal es trabajar con el eje de 100 por 100 píxeles por rostro. O sea, ¿es bastante chico? Sí, pero piensen, por ejemplo, que una cámara Full HD, si quiero trabajar con 70 por 70 píxeles, me cubriría un ancho de aproximadamente unos 3 metros. Y si fuera una cámara 4K, el doble, porque tiene, en vez de 1920 píxeles de ancho, tiene casi 4000 píxeles horizontales. Después hay otra cosa muy importante, que es la ubicación vertical de la cámara, ¿no? ¿Qué pasa? Nuestro software es muy tolerante a desviaciones vertical y horizontal de la cara. Podemos trabajar con más o menos 35 grados horizontal y más o menos 30 grados en vertical. Entonces, ¿qué pasa? Si la cámara está muy alta, lo que va a pasar es que la cámara no va a ver bien los rasgos del rostro, le va a ver el pelo. Eso es lo que hay que evitar, y para eso es que nosotros tenemos tablas que ya indican, por ejemplo, si la cámara está a 4 metros de altura, la distancia del sujeto donde yo tendría que hacer la identificación es a 9 metros. Entonces, de esa manera, por ejemplo, si yo tengo una cámara a 4 metros, que es una cámara bastante alta, y tengo que ir a hacer una detección a 9 metros, yo podría ver las tablas estas que tengo que trabajar a 9 metros, y bueno, yo tendría que tener o un lente de cerca de algo más de 20 milímetros si trabajo con Full HD, o un lente de cerca de 10 milímetros, 12 milímetros si trabajo con cámaras 4K, porque si no los rostros van a quedar chicos. Todo este material está disponible para los partners, y hay herramientas y guías para el mejor setup. Oye, en cualquier herramienta de reconocimiento facial, como la mayor parte de las bioanalíticas, hay unos tips de seteo de las cámaras que son extremadamente importantes, así como el reconocimiento de matrículas. Uno también tiene que hacer algunos ajustes, esto para las caras también. Por ejemplo, sin querer entrar demasiado en detalle, el tema del obturador también hay que hacerlo que no baje mucho la velocidad del obturador. ¿Por qué? La cámara, cuando detecta poca luz, automáticamente disminuye la velocidad del obturador, pero eso es lo que hace que también que las imágenes sean borrosas. Si yo tengo una cara borrosa, el rostro ese no va a ser de tan buena calidad para hacer el reconocimiento. Entonces, ahí es cuando pueden tener algunos grados de dificultad. Yo les contaba que nosotros corremos sobre equipamiento Windows, o el sistema operativo Windows, perdón. Podemos usar Windows Server o Windows 10 Pro, por ejemplo. Y dependiendo de la cantidad de cámaras y los flujos de gente, hay algunas otras variables, pero estos son los más importantes, son los requerimientos de hardware que precisen. Y la otra cosa que influye en el procesamiento es la cantidad de gente que esté pasando. No es lo mismo hacer, van entrando 2, 3 personas al mismo tiempo, que si están entrando 50 personas al mismo tiempo. Entonces tenemos tablas que acá ponen, por ejemplo, este es un flujo de 50 personas por minuto por cámara, que sería un flujo normal. Y esto sería un flujo muy concurrido, de 200 personas por minuto por cámara. Estamos hablando que serían 200 personas por minuto por cámara, son entre 3 y 4 personas por segundo que están entrando, ¿no? Por cada cámara. Entonces, bueno, hablando de un flujo normal, por ejemplo, si son para atender 4 cámaras, en este caso esta tabla es para cámaras Full HD, preciso un procesador de 4 cores, 8 hilos, que puede ser un i7, por ejemplo, 8 GB de RAM y una placa 1070. O sea, no hay ningún procesador, ningún equipo demasiado costoso ni extremadamente potente. ¿Por qué? Bueno, porque el GPU hace buena parte de su trabajo. Si pongo, 12 cámaras, o sea que son 3 veces más cámaras, bueno, voy a precisar un CPU más potente y una placa más potente. Y así puedo irme hasta casi cerca de 30 cámaras por servidor para procesar.
Y después no se olviden, puedo agregar varios servidores y después puedo tener el máster, que es el que hace la consolidación de las alarmas y el que maneja de forma centralizada las alarmas. En cuanto a los competidores, esto es una imagen de Gartner, hizo un informe en abril de este año, y acá, esto es una cosa interesante para que el concepto, ¿no?, de las diferentes herramientas de identificación facial. Nosotros estamos en la parte de seguridad, cuando las comparaciones que se hacen son se llama de N a N. O sea, yo estoy comparando una cantidad de gente indeterminada que pasa enfrente de la cámara con una gran base de datos. Entonces, por eso es de N a N. Cuando es una verificación de identidad, que es de uno a uno, es como lo que podría ser, para que sea fácil de explicar, la autenticación del iPhone. O sea, yo registré mi cara en el iPhone, entonces yo tengo que poner y tengo que comparar que yo soy yo. O sea, mi cara contra una sola imagen de registro. Y la otra alternativa es el 1 a N, lo que sería un control de acceso, ¿no? O sea, es una persona sola versus una base de datos. Las de N a N son las herramientas que precisan más nivel de procesamiento, ¿no? Bueno, en este informe de Gartner de abril del 2019, destaca Alerta justamente por la herramienta que tiene el mayor throughput de reconocimiento facial de N a N. Ejemplos de algunos proyectos de ciudades seguras que tenemos en diferentes casos. Tenemos, en diferentes partes del mundo, en Tailandia, en India, en Italia, en Florencia, son cámaras en la vía pública conectadas con base de datos de policía. Ejemplos de transporte, estación de sur de autobuses de Madrid, es la estación más concurrida de todo Madrid, mueve millones de personas por mes, bajo el delito más de un 95%, ¿no? Esa es otra cosa que es importante en este tipo de herramientas, ¿no? No solo es lo que filtran el tema del delito, sino el cambio en el comportamiento de la gente cuando saben que hay ese tipo de herramientas. O sea, es un doble efecto. Es como el tema de los radares de multas, de fotomulta de los autos, ¿no? O sea, multan, pero también la gente cambia el comportamiento. Un caso muy, en Uruguay, cuando se instaló en los estadios de fútbol por problemas de violencia, había con los partidos que eran Nacional contra Peñarol, que es el partido más popular, de los cuadros más importantes de aquí, había más de 200 detenidos por partido. Después que se instaló este sistema, no hubieron más de 10 detenidos por partido y hace 2 años que están dando. O sea, hay un cambio, crea un cambio grande la gente, más allá de que se filtró mucha gente que quiso entrar que estaba en la lista negra, pero el efecto es doble. Aeropuerto de Benín, en Nigeria, aeropuerto en Colombia, aeropuerto en Nicaragua, el subterráneo de Medellín, líneas de ferrocarriles en India, esos son algunos casos. En cuanto a grandes eventos, nosotros somos el proveedor oficial de los premios Globos de Oro. En este caso se hace lista blanca y lista negra, acá hay una impresión de pantalla de, por ejemplo, cuando están entrando los actores, y ahí el software va realizando la identificación. Ahí está el caso de Nicole Kidman. En estadios de fútbol, en el slide muestra los 3 estadios que se instalaron en Uruguay, que es el Centenario, el Parque Central y Campeón del Siglo, son los estadios de Nacional y Peñarol, y además también la policía de aquí cuenta con puestos móviles, que son racks transportables con cámaras que los llevan a diferentes eventos para hacer reconocimiento facial. Ahí se conectan con el máster que está en la policía por redes LTE, y ahí para actualizar la base de datos. Acá este es otro slide de otros clientes más. Perdón, hay una pregunta. Bueno, a ver, me pregunta Germán Morales del ancho de banda. Bueno, todo depende cómo quieras correrlo. O sea, una cámara IP, depende si es H264 o H265, puede tener, depende de la complejidad del entorno, algo entre 2 megabits y 6 megabits de ancho de banda, ¿no? Si yo tengo una cantidad de lugares diferentes y yo el procesamiento lo quiero hacer en un sitio central y todas esas cámaras van a viajar por enlaces, ahí voy a precisar un enlace considerable porque voy a tener que tener un enlace de capaz que entre 2 y 6 megabits por cada cámara, es lo que es el flujo. Ahora, si yo
el procesamiento lo hago distribuido, o sea, como por ejemplo en el caso de los estadios, tengo servidores en cada estadio, y después lo que viaja al máster son solamente las alarmas. Cada alarma pesa menos de 100K. O sea, con un enlace de 5 megabits, algo así, es más que suficiente para la sincronización de las bases y para el envío de las alarmas. Ahora, estoy hablando de alarmas de identificación. Si yo quiero mandar las alarmas de detección, o sea, de toda la gente que pasa en tiempo real, pasarle las fotos, había que precisar un poquito más de ancho de banda. Pero siempre es muchísimo menos que el que viaje todo el flujo de video de las cámaras, ¿no? Nosotros lo que tomamos es el stream RTSP de las cámaras. Por eso es que digo que somos compatibles con cualquier cámara IP del mercado. O sea, es en la interfaz gráfica nuestra, si ya uno selecciona la marca, el fabricante, de los principales fabricantes ya le pone automáticamente la sintaxis. Y si hay un fabricante que no está, se puede seleccionar otro y poner la sintaxis de la cadena de conexión RTCP para poder ver la cámara. Es simplemente la IP, usuario y contraseña, y ya toma el flujo. Yo, si Avantec quiere, en otro momento podemos hacer una charla más técnica con cómo es el setup, los ajustes y etcétera, pero nos pareció que en este momento no iba a dar el tiempo para entrar mucho en ese terreno, pero con mucho gusto, o me mandan un correo electrónico o podemos realizar una charla. Volviendo al slide de referencia de clientes, acá tenemos casos, por ejemplo, de policías, policía de Tailandia, de España, la Guardia Civil, Indonesia, policía de Uruguay, de Holanda, de Colombia, bueno, malls, casinos varios, etcétera. O sea, hay una base importante de casos de referencia. Tenemos unos cuantos casos interesantes de referencia en Uruguay, perdón, en toda Latinoamérica. Con el caso Uruguay fue que se ganó ERTA el primer premio de ALAS de la Asociación Latinoamericana de Seguridad del año 2018, con toda la implementación que se realizó en los estadios de fútbol y por el resultado que tuvo. Y eso, bueno, en los diferentes verticales podemos tener unos casos de éxito y podemos colaborar con los partners para esto. Como yo le comentaba, volviendo un poquito a la parte comercial, nosotros en el caso de ustedes, que son todos partners de Avantec, pueden consultar con Avantec o podemos hacer alguna conferencia entre las tres partes para poder colaborarles. A todos los partners se les requiere, por un tema de declaración de oportunidad de proyectos, un convenio de confidencialidad, y se pueden entregar licencias de demo sin costo para que las puedan tener para uso interno y para hacer demos a clientes. Igual es ampliamente recomendable tenerlo un tiempito, usarlo, aprender a usarlo. El software es muy amigable, muy intuitivo, pero lo que requiere ser bastante aprendizaje es el setup y los tips de la cámara. Cada fabricante de cámara tiene los settings distintos y en el setting de la cámara influye mucho el rendimiento. Acá en este slide están algunos de los premios que hemos ganado en los últimos años, y como es, bueno, el más importante aquí de la región es a la Asociación Latinoamericana de Seguridad. Bueno, estamos ahí casi en el tiempo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. De lo contrario, si quieren les puedo dar algo más de información técnica o vamos redondeando. Bueno, ok. Bueno, yo voy a cerrar esta presentación, entonces me pide Jesús Jiménez a ver si hay algo de información técnica. Yo voy a cerrar esta presentación, que era la que yo tenía, y voy a abrir otra, no para mostrarla entera porque capaz que se va muy largo, pero un poco más de la configuración. Los slides están en inglés porque fue para un mercado de habla inglesa, que lo hizo bueno. Primero, software.
Windows 10 o Windows Server 2012-2016. Lo único que tiene que el ejecutable de Arta ya trae todo lo requerido, instala la base de datos, todo, lo único que hay que instalar son los drivers de GPU. En cuanto a sistema operativo, lo que es importante saber es que nosotros trabajamos exclusivamente con placas NVIDIA. Si yo uso Windows 10, puedo usar placas de la línea GTX, RTX o Quadro, por ejemplo. Si voy a Windows Server, NVIDIA por temas comerciales no hace controladores para las líneas GTX y RTX y usa la línea solo Quadro, que es bastante más costosa y el rendimiento es el mismo. O sea, por ejemplo, una Quadro P6000 tiene la misma cantidad de cores y la misma velocidad de reloj que una GTX 1080 y cuesta el doble. Entonces, digo, si van a Windows Server van a tener una diferencia de costo por dos lados. En el tema de base de datos, hay, ¿cómo se llama? 3 tipos de formas que lo puedo instalar. Una, como había visto, la más sencilla, el software con la base de datos en la misma máquina. Por otro lado, en el extremo, el master, o sea, un servidor con varias cámaras en cada lugar y un biomaster centralizado. Pero hay una tercera opción que es, pónganle que tengo 2 o 3 servidores en un mismo sitio y no quiero andar también agregando un sujeto a la misma cámara. Entonces ahí lo que puedo hacer es que uno de los servidores de Arta u otro servidor, tercer servidor puede ser, sea el de la base de datos, y los 2 o 3 servidores se conecten a esa base de datos. Esto es pensado para no más de 2 o 3 servidores. ¿Por qué? Porque cuando son flujos de gente grandes, están guardando en la base de datos mucha cantidad de información, son todas las fotos, entonces tiene un flujo importante. O sea, si quiero meter 10 servidores, voy a estar saturando el ancho de banda de la red. Acá me preguntaban de si el software funciona con cualquier tipo de cámara como Hikvision. Sí, por supuesto. O sea, aquí lo más importante es el tema del lente de la cámara, ¿no? O sea, nosotros podemos usar cámaras Box, cámaras PTZ, y las únicas que digamos que no son recomendados son las cámaras de ojo de pescado, porque las cámaras de ojo de pescado lo que hacen es que distorsionan la imagen. Si yo distorsiono la imagen, las distancias de ojos, nariz y boca van a estar cambiando. Otra pregunta que me hacen es si la presentación la vamos a compartir. Sí, esta presentación la voy a salvar en PDF y se la voy a poder mandar. Los videos, si los quieren, se los tengo que mandar de otra manera. Eso lo tenemos que conversar con Avantec. En cuanto a la integración con cualquier BMS, nosotros tenemos una lista de más de 10 BMS que ya la integración está hecha, pero nos podemos integrar con cualquiera. O sea, es un tema de nosotros, ¿qué pasa? Nosotros publicamos los datos en un web service. Entonces, lo que hace la aplicación de integración es tomar los datos del web service y copiárselo como una alarma al BMS. Ahora, por acá vamos a saltear algunas de las cosas y acá les voy a mostrar las diferentes maneras que se puede conectar. Esta es una de las formas de conectarlo. Tengo una cámara IP, saco un stream de video para grabar el BMS y saco un stream de video para Arta. ¿Por qué digo, o la otra manera es, de la cámara IP, mando el stream de video al BMS y aquí lo saco para Arta? Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta? La ventaja de esta es que yo para reconocimiento facial, por ejemplo, no preciso procesar 25 o 30 cuadros por segundo, quizá con 10 o 15 me alcanza. Y yo cuanto más cuadros por segundo ponga, estoy estresando más el cómputo. O sea, un ejemplo, si yo tengo 4 cámaras a 25 cuadros por segundo, el servidor está procesando 100 cuadros por segundo. Es el mismo trabajo que procesar 10 cámaras a 10 cuadros por segundo. Entonces, por eso el tema de los cuadros por segundo, si yo le manejo un segundo stream de video, le puedo dar la misma resolución, pero con menos cuadros para procesar en Arta. Y en la integración, de cualquier manera, la integración es una aplicación en el medio que lo que hace es toma la alarma y manda el video tag. Fabricantes de cámaras, como le dije, hemos trabajado, acá en esta slide están algunos de los BMS que ya está la integración hecha, ¿no? Que son iMetrix, Avigilon, Genetec, Infinova, Milestone, Midas y Wakestor, Verint y el de Axis. En cuanto a frame por segundo,
¿Qué es lo recomendable? Bueno, depende un poco del escenario. Yo te diría que más de 10 o 15 frames por segundo difícilmente precises, salvo que sea un entorno que la gente esté pasando muy rápida y quieras tener la posibilidad de tomarle muchas fotos para elegir la mejor foto. Si estás adentro de un cajero automático o un ATM, capaz que con 2 o 3 cuadros por segundo ya está, porque la persona está quieta en el lugar. Normalmente trabajamos con entre 10 y 15 frames por segundo sin ningún tipo de problema. Puedes usar más, pero no vas a tener un beneficio mucho más grande. Es mucho más importante el tema de tratar de que la cámara esté bien enfocada, esté con un shutter adecuado, que muchos frames por segundo. Esta, por ejemplo, es una pantalla de cuando yo agrego una cámara al software nuestro. Yo primero que nada le pongo un nombre a la cámara, puede ser cualquier cosa, elegir cuál placa gráfica, porque puedo tener más de uno, para procesar los comentarios, qué protocolo uso, que es RTCP, puedo hacer por TCP o por UDP. Cuando yo elijo el fabricante, ya automáticamente me escribe abajo el URL, que es la cadena de conexión, que sería la misma cadena de conexión que uno puede usar en un navegador o en un VLC, por ejemplo, para ver la cámara. Y después la IP de la cámara, el usuario y contraseña. En este caso, por ejemplo, yo a mano, esto era una cámara Axis, le creé un segundo perfil a la cámara, le llamaba ERTA. Entonces lleva acá el ampersand, stream profile es igual a ERTA, y ahí es que toma ese stream secundario, ¿no? Hay algunos tips, por ejemplo, yo les había hablado, por ejemplo, esta es una imagen de una cámara Axis, ¿no? ¿Cuál es el shutter más bajo? Entonces, lo ideal es que no baje de repente de un 20avo o un 30avo de segundo, en este caso está a un 50avo. Si baja mucho la velocidad, corro el riesgo de que cuando la persona va caminando salga borrosa. Otra cosa que puedo elegir es el trade-off de ruido versus imagen movida. Yo lo que no quiero son imágenes movidas. La otra cosa, lo que no quiero es cuanto más chica la apertura del iris, más grande es la profundidad de campo que tengo a los sujetos en foco. Cuanto más metros tengo en foco, a la gente la puedo ir identificando en un espacio más grande, más metros, ¿no? Algunos otros tips importantes es tratar de evitar los contraluces, ¿no? Recuerden que esto es reconocimiento facial. Lo que la cámara no ve, el software no va a poder procesar bien. Entonces, si tiene un contraluz muy grande, muchos fabricantes tienen WDR, o sea, Wide Dynamic Range, que ayuda, pero también el Wide Dynamic Range les crea un halo alrededor, o sea, mete ruido en la imagen que no es lo ideal. Entonces, ahí hay que ingeniárselas y buscar cuál es la mejor forma. Por ejemplo, en un mall que nos pasó hace poco en Chile, las cámaras las habían puesto muy contra las puertas que tenían un contraluz muy grande. Las cámaras al final las corrieron unos metros más para adentro del mall, y la detección de la gente la hacían un par de metros ya cuando la gente entró. Y que era lo mismo, porque la policía agarrarlo en la puerta o agarrarlo unos metros para adentro era lo mismo y el funcionamiento era mucho mejor. En cuanto a los tamaños de caras, el software nuestro, bueno, estos slides ya lo vimos, los que yo le decía, como regla gruesa es una cámara HD, que hoy en día son cada vez menos usados, puede cubrir un ancho de 2 metros, una Full HD de 3 metros y una 4K de 6 metros. El software mismo, esta es una impresión de pantalla de parte de la interfaz gráfica. Yo puedo elegir que me muestre el tamaño de cara. Entonces, cuando estoy viendo el video en la misma interfaz gráfica, me va a mostrar cuáles son los píxeles de cara. O sea, no tengo que andarlo midiendo. Entonces, es muy sencillo para el usuario saber si está bien el tamaño. Lo que sí uno tiene que ser, el tema del ángulo es la otra cosa importante. Me pregunta Miguel aquí por el tema de una opción de demo. Sí, por supuesto, se pueden contáctense con Avantec y con nosotros y le podemos suministrar licencia de demo por plazo de 2 meses, 3 meses. Es un ejecutable que están todos los productos de ARTA ahí en forma gratuita para que lo puedan hacer, mostrárselo a un gobierno municipal o a quien ustedes quieran. Normalmente para hacer demo lo que es muy práctico y lo que nosotros usamos son un laptop que ya tenga una placa gráfica NVIDIA, pues es mucho más fácil para andar transportando, ¿no? Digo, hay laptops de no mucho más de $700, que con un procesador i5 o i7 y una placa gráfica 1050, 1060, de ese entorno de precio, son más que aptos para poder conectar
hasta 2 cámaras y hacer un reconocimiento facial. No sería para algo en multitudes, pero para hacer una demo es más que suficiente. Y bueno, en la interfaz gráfica sería todo otro tema, ir paso a paso, pero básicamente yo puedo elegir cuántos candidatos quiero que me da, cuál es el tiempo de inactividad entre una alarma y otro. La interfaz gráfica es multidioma, puedo elegir en qué idioma, por supuesto que está en español, la compañía es española, todo el soporte técnico es español. Puedo elegir cuál es el tamaño mínimo de cara que quiero identificar, obviamente de 70 píxeles para arriba. Entonces, de repente, en algunos casos que yo quiera un control de acceso muy férreo, puedo exigirle que el tamaño de cara sea mayor para tener un mayor grado de certeza. Puedo recibir alarmas de identificación, que es cuando ya sé qué persona es, o de detección, que es cuando detecto una cara, pero que no está en base de datos, y puedo generar alarmas de ambos casos. En cuanto a la base de datos, también puedo correr procesos de mantenimiento para que borre las alarmas de determinado tiempo para atrás, para no llenar los discos duros. Me pregunta Jesús el tema de las GPU. Sí, el tema es que el software nuestro está programado para los chips NVIDIA. Entonces con Radeon no anda directamente, lamentablemente no. Vamos a tener para algunos casos muy especiales y de muy poco tráfico, una versión en los próximos meses para que corra solo en CPU, pero la performance es mucho menor. Acá otra pregunta que me hace, si un cliente nos provee grabaciones de la cámara, si podemos procesar el reconocimiento y validarle al cliente la efectividad, sabiendo que lo mejor es montar en vivo. Sí, por supuesto. Ahí la herramienta sería el Biofinder. El Biofinder sería el que procesaría, o sea, nos tienen que dar la foto de la persona y ahí se le corre el reconocimiento. Y bueno, ahí es una forma muy fácil de darse cuenta, si lo pongo en un Biofinder, a ver, los tamaños de las caras y el ángulo, si es el ángulo correcto. Pasa, supongo que en México y Colombia debe pasar igual que en todos los otros países, es muy común que las cámaras de seguridad en estaciones de nafta y bueno, de combustible y otras cosas, sean cámaras pequeñas con un gran angular bastante importante, o sea, de 2,8 milímetros y colocadas en el techo. Y en esos casos la identificación facial es compleja, ¿no? ¿Qué otra cosa más les puedo decir sin irnos demasiado de tiempo y me quieran matar? Bueno, yo les había dicho, el tamaño de identificación, los recomendados son 100 píxeles, lo mínimo son 70 píxeles. Para las fotos de enrolamiento, lo mínimo son 100 píxeles y los recomendados son 150 por 150 píxeles. Y bueno, en cuanto a cámaras, volviendo al otro, cámaras PTZ, cámaras box, cámaras bullet, cámaras minidomo, cualquiera sirve. Para vía pública, son muy prácticas las cámaras PTZ si ya están instaladas, porque con la cámara PTZ yo puedo hacer zoom a una distancia un poco más lejos, si la cámara está muy alta, para tener el ángulo adecuado y los tamaños de cámaras adecuados. Mientras con cámaras existentes en la vía pública, es poco probable que tengan un lente adecuado como para tener los rostros del tamaño que precisan, perdón. Bueno, ya estamos hace casi una hora y era de 45 minutos. Por mi parte, redondeamos y bueno, les agradezco mucho la presencia.